¿Por qué Dios no me ha sanado? Si he orado con fe, si he creído en su palabra, en su poder, en sus promesas, ¿por qué todavía Dios no me sana? ¿Por qué no ha sanado a ese ser querido por el cual he orado y he rogado tantas veces? Son las preguntas que solemos hacernos cuando estamos pasando un momento de quebranto, de enfermedad. Quédate conmigo hasta el final de este video y descubre algunas razones por las cuales quizás Dios aún no te ha sanado. Dios te bendiga y conceda las peticiones de tu corazón. Primero que todo, debemos de entender que la enfermedad es parte de la experiencia humana y no siempre es consecuencia del pecado. Hago esta aclaratoria porque en muchas ocasiones la persona enferma, aparte de luchar contra la enfermedad, también debe de luchar en contra de las frecuentes acusaciones o señalamientos aún de sus propios seres queridos. Señalamientos como te falta orar, te falta fe, quizás tienes que arrepentirte de algún pecado, y siempre suele pasar en muchas ocasiones que estas personas son atacadas aún por sus propios seres queridos. Así como le pasó a Job por sus amigos, simplemente fue atacado y no defendido, no justificado. Ahora te mostraré bíblicamente que no siempre la enfermedad es consecuencia del pecado. Y uno de los grandes ejemplos de esto es Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Ahí Jesús se consigue con un ciego de nacimiento. Y en ese momento los discípulos le preguntan a Jesús que quién había pecado, si el ciego o sus padres. La respuesta de Jesús es sorprendente y dice el versículo 3 del capítulo 9 de Juan. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Solamente era para Dios manifestar su obra, su poder. Era para Dios glorificarse. Jesús mismo dio a entender que la enfermedad de este hombre ciego no era por causa de pecado. Eso lo debemos tener claro. También habla la Biblia de que Pablo, estando enfermo, le pidió a Dios en varias ocasiones que lo sanara. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Pablo le pidió sanidad a Dios y él le respondió: bástate mi gracia. Fue la respuesta de Dios. Dios no le sanó, pero le dio una palabra que lo podría sostener en medio de su dolencia, en medio de su enfermedad. Así que siempre Dios hará algo para mantenerte de pie en medio de las circunstancias más adversas. También vemos a un Epafrodito en Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30, el cual el mismo apóstol Pablo habla de que este hombre llamado Epafrodito se había enfermado y casi muere también. Así que la enfermedad puede tocar a un hijo de Dios, claro que sí. Y digo esto porque lamentablemente hay muchos que predican de que los hijos de Dios no se pueden enfermar. Es una vil mentira, ya que bíblicamente estamos demostrando de que hubieron hombres de Dios que se enfermaron. No solamente en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento también ocurría. Dice que Eliseo murió de la enfermedad que estaba enfermo. Quiere decir que murió por una enfermedad. También en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, vemos a Pablo dándole recomendaciones a su discípulo Timoteo y le dice que tomara un poco de vino por causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades. Frecuentes. Son detalles importantes que debemos de tomar en cuenta a la hora de ver la enfermedad. No siempre es consecuencia del pecado. Hay momentos donde Dios puede sanar, pero también Dios puede no sanarnos. Estas son referencias bíblicas las cuales podemos ver que no siempre la enfermedad es consecuencia del pecado. Entonces, ¿por qué Dios no me sana? Entre las razones por las que Dios no sana, podemos contar: 1, desarrollo de carácter. Pablo decía en Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5, Pablo dice que debemos de gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza.
y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La única forma de aprender a gloriarnos en medio de la tribulación es pasando por ese desierto, es pasando por esa prueba, es pasando por las dificultades. Aprender a gloriarnos, aprender a alabar a Dios, adorar a Dios en medio del quebranto. ¿Cómo vamos a saber si realmente se puede adorar a Dios en medio del quebranto si nunca hemos sido quebrantados? ¿Cómo vamos a descubrir qué tan difícil es la prueba si nosotros nunca la hemos experimentado? Por eso te decía al comienzo que la enfermedad es parte de la experiencia humana. Mientras estamos en este cuerpo vamos a padecer igual que todos los mortales, que todos los seres humanos, pero a diferencia es que tú tienes a Dios de tu lado y esa es la garantía de que puedes soportar la prueba, ya que Dios no pone carga más pesada de lo que podamos llevar. Junto con la prueba también viene la salida. Ten paz, tu respuesta está más cerca de lo que piensas. Pero Dios quiere primero desarrollar carácter en nuestras vidas en medio de esa enfermedad. Entonces, la primera razón por la que Dios nos sana es para desarrollar carácter. Y la enfermedad será el vehículo para Dios enseñarnos humildad y compasión, que son dos cosas valiosas en la vida del creyente. Humildad y compasión. Por eso Dios a veces no trae la sanidad, porque Él tiene un propósito aún más excelente, y es que nosotros podamos crecer en el conocimiento, en la humildad y la compasión para los demás. Entonces podemos decir que la primera razón va enfocada en la persona que está enferma. La segunda razón va enfocada en los seres queridos, en esa familia. La segunda razón es enseñanza para los familiares. Debemos de entender como familiares de una persona enferma es que no siempre la enfermedad es consecuencia del pecado. Uno de los ejemplos bíblicos más grandes es todo el libro de Job. Vemos a un hombre justo, perfecto, correcto, delante de Dios, un hombre intachable, pero resulta que todo lo pierde en un día, aún la salud. Se enferma y cuando recibe la visita de sus amigos, sus compañeros, los que lo conocían, comenzaron a acusarle de algún pecado que había cometido, porque consideramos muchas veces que a la gente buena no le pasan cosas malas. Job, el libro de Job nos enseña que no siempre es así, que no importa qué tan bueno consideremos que seamos, que no importa qué tan correcto podamos considerarnos, simplemente la enfermedad puede tocar la vida de cualquiera. Y lo vimos al principio cuando les puse el ejemplo de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito, del mismo Eliseo que también murió de una enfermedad. Quiere decir que nadie está excepto de enfermarse. Por lo tanto, Job trae una gran lección de vida, no solo para él, sino para sus amigos. Y ellos entendieron al final de que no siempre la enfermedad es consecuencia del pecado. Así que seamos conscientes con ese ser querido que está enfermo, porque a pesar de llevar una carga tan pesada de la enfermedad, muchos tienen que cargar con las acusaciones o señalamientos de sus seres queridos. Las personas que mejor lo conocen aún se atreven también a señalarlo, a decirle, quizás te falta fe, estás enfermo porque te falta oración, estás enfermo porque debes de arrepentirte de algún pecado, alguna cosa habrás hecho por ahí. Por favor, este momento difícil de enfermedad debe de enseñarnos de que no siempre es consecuencia del pecado. Y dejemos que la enfermedad y el proceso desarrollen en nosotros ese carácter de Cristo lleno de amor. Sigamos adelante y pasemos a una tercera razón por la que quizás Dios todavía no ha traído la sanidad. Esta tercera razón es poderosa y es hermosa también, y es unión familiar. Las dificultades pueden fortalecer los lazos familiares. Asimismo, como lo he dicho, los lazos familiares se pueden fortalecer en medio de las dificultades. Cuanto más en una enfermedad, cuando vemos a un ser querido en una cama de hospital, de clínica o en su propio hogar. Tristemente, es un hecho lamentable, pero también trae como resultado la unidad familiar. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10 habla de que
Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Este pasaje bíblico nos habla del poder de la unidad. Tristemente, muchas veces pensamos que nosotros solo podemos, que no necesitamos ayuda de nadie, pero a veces la enfermedad nos puede doblegar y nos hace entender que así necesitamos a nuestra familia, que así necesitamos de nuestros seres queridos. La enfermedad también de algún ser querido nos hace entender que todos podemos llegar a un punto de vulnerabilidad, de ser vulnerable y que vamos a necesitar la ayuda de nuestros seres queridos. Y es allí donde Dios nos da una oportunidad también para demostrar el afecto por ese ser querido. Entonces podemos entender que en ocasiones Dios no trae sanidad porque también quiere traer la unidad familiar. Y aunque el proceso sea difícil, pero el resultado será glorioso de ver a la familia unida. Por eso no despreciemos nunca el propósito o la voluntad de Dios, porque aunque nos parezca difícil, siempre Dios tiene un plan mejor para nuestras vidas. La cuarta razón por la que quizás Dios todavía no ha traído la sanidad es porque Dios quiere enseñarnos algo y es responsabilidad personal. Sí, responsabilidad personal. Te lo explico. Muchas veces somos descuidados en nuestra manera de vivir, nuestra manera de alimentarnos, en nuestro cuidado personal. Y tristemente hay veces donde caemos en una enfermedad por ese descuido. A veces tenemos una fe tan ciega que simplemente creemos que Dios va a librarnos de todo mal, aunque nosotros tengamos malas decisiones. Por ejemplo, Jesús, cuando es tentado por Satanás, Satanás aplica la palabra y le dice que se lanzara y que Dios enviaría a sus ángeles. Y él le dijo, la respuesta de Jesús es, no tentarás al Señor tu Dios. Así que hay cosas que podemos hacer, pero hay cosas en las que sería una tentación a Dios. Por lo tanto, debemos también demostrar el cuidado del templo y la morada del Espíritu Santo, como lo dice Primera de Corintios, capítulo del 19 al 20. Por eso debemos de fomentar un estilo de vida saludable y ser responsables con nuestro cuerpo, que es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Nosotros, a veces Dios no nos sana porque Dios quiere saber cuán responsables podemos ser. Esto nos enseñará que debemos de ser hombres y mujeres responsables con nuestras acciones y el cuidado de nuestro propio cuerpo. Porque mientras cuidemos nuestro cuerpo, estamos cuidando el templo y la morada del Espíritu Santo. Por eso hay que siempre fomentar un estilo de vida saludable y ser responsable con nuestro cuerpo. Por eso hay momentos donde Dios no nos sana y podemos aprender a valorar a ese templo y esa morada del Espíritu en medio del quebranto. Aunque esto no aplica para todos, ya que algunos han cuidado su salud, pero tristemente se han enfermado y no saben el por qué. No es por una mala alimentación, no es por un descuido, simplemente llegó la enfermedad. No te preocupes, quizás esas primeras razones que te di pueden ser de gran ayuda para desarrollar tu carácter, para traer unidad familiar, para traer una gran enseñanza a tu propia familia. No te preocupes, Dios tiene el control y tienes que entender que no siempre la enfermedad es consecuencia del pecado. Ahora, llegamos a una quinta razón también, una quinta razón, la cual es aprender a ayudar a otros. La experiencia con la enfermedad nos prepara para ayudar a otros en situaciones similares. Hay algo maravilloso que Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Permíteme leerlo y yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Esta palabra es poderosa y yo te invito ahí donde estás también a leer este capítulo 1 de 2 de Corintios. Léalo completo y yo sé que va a ser de gran bendición. Pero permítame leerle estos dos versículos. Capítulo 1, versículo 3 de 2 de Corintios dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
Esto es poderoso. Esta es una palabra maravillosa. El consuelo que experimentamos de Dios es también para nosotros practicarlo con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo. Debemos de también aprender de ese consuelo que hemos recibido de Dios y darlo a los demás. Como dice la palabra, da de gracia lo que de gracia recibiste. Ese consuelo que recibiste, darlo a otros también. Por eso, una de las razones por las que en ocasiones Dios no nos sana es para enseñarnos también a aprender a ayudar a otros. Esta es una de las razones por las que a veces Dios no trae la sanidad, hasta que aprendamos también a a tener empatía en nuestro corazón con los demás. En ocasiones nosotros podemos señalar o atacar a una persona enferma o incluso atacar a la familia, a los familiares de esa persona que está enferma. Pero cuando nosotros mismos vivimos la experiencia, eso nos hace más sensibles y permite también que nosotros podamos traer las palabras correctas a esa familia que está pasando el momento difícil con un ser querido enfermo. Cuando nosotros pasamos los procesos traemos también las palabras que son de edificación, de fortaleza y de consuelo, palabras de ayuda y no de condenación y de señalamiento. Por eso debemos de valorar cada momento en los cuales Dios ha estado con nosotros e incluso en medio de la enfermedad. No pienses que Dios se ha olvidado de ti. No pienses de que Dios te ha dejado. No creas que Dios es indolente ni indiferente ante tu situación difícil de enfermedad. Dios no ha abandonado a tu ser querido y no hay más grande que su gracia, que su amor y que su bondad, que su misericordia. Dios extenderá su mano para traer la sanidad que tú necesitas, que ese ser querido necesita. Y si Dios no sanara a ese ser querido, la pregunta sería, ¿seguirías creyendo en él? ¿Le seguirías amando? ¿Seguirías siendo fiel? Aún si Dios no responde esa oración, porque debemos de tener algo claro, y es que cuando Dios nos da la respuesta que queremos, Él siempre traerá una respuesta que podrá fortalecernos, así como a Pablo en medio de su momento difícil, cuando Él le dijo, basta de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Hubo una palabra a la cual sostenerse. Por lo tanto, ten paz, porque los pensamientos que Dios tiene para tu vida, para tu familia, son pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Por eso, confía en el Señor, que aunque no hayas recibido todavía la sanidad, Dios tiene un propósito mejor. Y son cosas que Dios permite para enseñarnos a nosotros, para crecer, para desarrollarnos, para unirnos y también para ayudar a otros. Así que Dios te bendiga y conceda las peticiones de tu corazón. Acompáñame en esta serie de enseñanzas. Este es el primer tema de sanidad que estoy hablando, de las enfermedades. Voy a hablar otros temas referentes a la enfermedad, a la sanidad, que sé que va a ser de gran bendición. Déjame en los comentarios si conocías alguna de estas razones, si has aprendido alguna y si tú tienes alguna otra razón por la que quizás Dios no ha traído sanidad, déjamelo en los comentarios y te leo. Espero que haya podido ser de bendición para tu vida. Comparte este video con otras personas que quizás también necesitan oír este mensaje. Suscríbete al canal, sigamos creciendo como una gran familia, donde en este canal siempre encontrarás una palabra de fe, de esperanza, de fortaleza para ti. Déjame tu like y eso me ayudará para poder seguir llegando a muchas vidas y ser de bendición. Dios te bendiga y conceda las peticiones de tu corazón.